Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. El reino de Dios, diría yo, es una revolución. Jesús viene explicándonos en forma de parábolas lo que significa el reino de Dios. Pero antes recordemos que Jesús nos dijo: el reino de Dios está dentro de ustedes. Y dentro de cada uno es donde debe haber esa revolución. Me estoy acordando de aquel joven que asimismo se dijo, revolucionario, un joven de esos como cualquiera, un joven generoso, un joven dinámico, un joven activo, un joven que tenía unas grandes ilusiones de cambiar el mundo. Así es de que empezó su vida de joven haciendo una oración que decía más o menos así: dame, Señor, la gracia de cambiar el mundo. Así es de que mientras esa oración la hacía frecuentemente a lo largo de los días, él iba luchando, y al poco tiempo se dio cuenta que no había cambiado prácticamente nada. Entonces se le ocurrió que su oración debería más bien cambiar, y se dijo a sí mismo: dame la gracia de cambiar por lo menos a mis hijos y a mi esposa. No estaba queriendo cambiar ya todo el mundo así tan ambiciosamente, pensaba, sino simplemente a su esposa y a sus hijos. Y también, repitiendo su oración y al mismo tiempo trabajando, pronto se dio cuenta que había hecho también muy poco cambio en sus hijos y en su esposa. Y entonces pensó que quizás su oración debería ser de otra manera. Así es de que, dijo: dame, Señor, la gracia de cambiarme a mí mismo. Y en poco que empezó a rezar esta oración, dame la gracia de cambiarme a mí mismo, y el otro poco que luchaba por cambiarse él a sí mismo, empezó a darse cuenta que también su esposa y sus hijos cambiaban. Así es de que también pronto él a sí mismo se dijo: qué tonto fui en no haber hecho desde el inicio esta misma oración: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Cuando pienso en esta historia, también pienso en este evangelio. O al revés, cuando pienso en este evangelio, estoy pensando en esta historia, porque Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, en su huerto. ¿Y quién es el que siembra? Pues Papá Dios. ¿Y quién es el huerto? Tú y yo, cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, sí, que somos un huerto, Dios ha sembrado esa pequeña semilla de mostaza. El reino de Dios es pequeño, sí, oculto ahí en el corazón y en el alma de cada uno de ustedes. El reino de Dios somos cada uno de nosotros, pero en lo escondido de nuestras propias almas. El cambio, si bien debe darse por fuera, pero por fuera como que cambiamos automáticamente. Cuando tú ves la foto tuya de niño y ahora ves la foto tuya de adulto, pues en algo se parecen, pero ha habido un cambio. Cuando tú tomas la foto de niño, cuando fuiste bautizado, pues no se ve qué fue lo que el Señor sembró en ti, pero sembró una semilla de mostaza. Si la foto de ese corazón existiera,
cuando eras niño y la foto de ese corazón existiera ahora que eres adulto, esa semilla probablemente ya es grande o todavía sigue siendo pequeña porque no ha dado fruto. Sin embargo, esa semilla que Dios sembró en tu corazón está llamada a crecer. Yo recuerdo que un día un sacerdote decía que cada uno de nosotros tenemos un niño Dios en pequeño en nuestros corazones y que estamos llamados a hacerlo crecer. ¿Cuántas mamás de ustedes, les pregunto, o papás, y me pregunto también a mí mismo porque no me quiero yo zafar de esta responsabilidad, cuántos de nosotros verdaderamente hacemos el esfuerzo para que la semilla que Papá Dios sembró en el corazón de cada uno de nosotros verdaderamente crezca y entonces de pequeña, sí, aparezca como ya grande? Yo te aseguro que si tú en casa, papá y mamá, haces crecer esa semilla, todos tus hijos, al ver crecer en ti y en tu esposo, o en ti esposa, sí, y en ti esposo, entonces te aseguro que esos hijos no quieren salir de casa, porque arropaditos en ese nido, bajo la sombra de ese árbol tan hermoso que eres tú y tú, sí, tú papá y tú mamá. Ah, cuánta alegría da cuando uno escucha a veces a papás decir: mi hijo no se quiere ir de casa. Mientras que en otros hogares el hijo lo que quiere es marcharse de casa y pronto porque aquello es un infierno. Pero en ti está la historia de esa semilla, hacerla crecer. Yo a veces digo que nuestra vida de católicos, pues una vida como de tradición, que no está mal, pero se queda solo en tradición. Es una vida como de católicos de baberito. ¿Por qué? Porque nos quedamos nada más con un poco, el Padre Nuestro y el Ave María, y a lo mejor el por señal de la cruz, y ese por señal de la cruz a lo mejor ni bien hecho ya se hace. ¿Por qué? Porque nada más se queda en un garabato y al final pues con un beso ahí al dedo gordo para decir que ahí está la señal de la cruz. Qué hermoso es que ese nido crezca para que los pájaros, que son tus hijos, se sientan verdaderamente contentos en torno a las ramas y bajo la sombra de ese árbol. El huerto eres tú. Y Papá Dios ha sembrado ahí esa semilla de mostaza. Déjala crecer para que todos, atraídos por el ejemplo, la sombra, la frescura de ti, sí, papá y mamá, entonces crezcamos como reino de Dios. Me entusiasma también que el Señor ponga, sí, como segundo ejemplo, ese ejemplo dice: el reino de Dios se parece a la levadura que una mujer la amasa con 3 medidas de harina. Tú eres esa medida de harina, lo soy yo, lo somos todos, pero aquí Jesús recalca que lo que está dejando en cada uno de nosotros es un fermento. Es decir, no solo para que vengan a nosotros como en la primera imagen, la de la semilla de mostaza, y creciendo como árbol, vengan todos y se arropen. Ahora es como levadura, es decir, nos toca a nosotros ser más activos. El reino de Dios es una actividad de fermento. Y qué bien decía Juan Pablo II cuando nos recordaba que el mundo de hoy no es un mundo que necesite maestros, gente que enseñe, sino gente que dé testimonio. Recuerdo haber oído el testimonio de una esposa y el esposo también, los dos estaban dando el testimonio, pero el esposo decía que, sin saber por qué, antes de casarse, hacía una oración por su esposa, la que fuera su esposa. Porque el párroco había dicho: recen por su futura esposa y pidan que su futura esposa sea una esposa piadosa que sepa rezar y que eduque a sus hijos. Pero cuando estos esposos estaban dando su testimonio, el esposo recordó esto y la esposa recordó también que una de sus oraciones que siempre ella rezaba era: búscate un marido que viva lo que tú enseñes. Búscate un marido que viva lo que tú enseñes. Si esta oración la rezan las esposas,
entonces estarán viviendo el fermento, la levadura, el testimonio en su propia casa. Búscate un marido que viva lo que tú enseñas, mujer. Y también, mujer, ojalá te encuentres con un marido que también siempre rece por ti y pida para que tú seas una mujer de oración. Y una mujer que enseñe y eduque a tus hijos. Porque a los dos, esposo y esposa, a ti también, padrecito, me refiero a mí, te toca hacer fermento, te toca hacer levadura. Es decir, nos toca hacer testimonio. ¿Cuántas veces estamos hablando cosas bonitas y decimos cosas bonitas? ¿De qué serviría si nuestro testimonio no es conforme a lo que estamos diciendo? Bien, entonces es esta oración de la mujer. Búscate un marido que viva lo que tú enseñas. Para que luego no te encuentres con un hijo que te llegue a preguntar: oye, mami, ¿cuántos años tengo que tener para no ir a misa como mi papá? Fermento eres, porque eso es lo que sembró en ti Papá Dios, levadura, para que esa masa, sí, sea fecunda. Y fecundada entonces de testimonio. ¿Verdad que entonces nos toca ser más activos? ¿Verdad que entonces sí que es verdad la frase de este joven revolucionario? Que al final de la vida empezó por darse cuenta y entonces también cambiar su oración: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Porque querer cambiar a un mundo, así como que tan grande y como que no sabemos a quién tenemos que cambiar, pues nunca lo vamos a cambiar. Querer cambiar como a una mujer que no está en nuestras manos cambiarla, sino que ella es la que tiene que decidir cambiar, aunque yo pueda rezar por ella. O cambiar a los hijos, que sí, son mis hijos, pero ellos tienen su propia libertad, y si ellos no quieren, no van a cambiar. Pero cambiarme a mí mismo y rezar al Señor para que me dé la gracia de cambiarme a mí mismo, y las riendas de mi caballo las tengo yo, entonces sí que es verdad que ese fermento y esa levadura que Papá Dios sembró en nosotros, la vamos a hacer una levadura útil que fecunde la masa de nuestras vidas. Y que fecundando la masa de nuestras vidas, entonces también fecunde la masa de otras vidas con nuestro testimonio. Cambiarás el mundo si tú eres un testigo que predica, pero sobre todo si eres un testigo que con la vida antes predica y después con lo que dice confirma lo que predica. O al revés si quieres, predica pero luego vive lo que predica. Por eso arrastrará. Nosotros, si queremos ser levadura, así tenemos que ser: predicar, aunque sea bonito o feo o como sea, pero que la corona de nuestra predicación siempre sea el acompañamiento de una vida auténtica que va conforme a lo que predicamos. ¿Es fácil decirlo? Sí. ¿Vivirlo? Yo también diría que es fácil, pero fácil si tú te apoyas en Dios. Porque cuando tú pones tu casi nada y le dejas a Dios poner su casi todo, te digo que serás un buen testigo. Si no, pues te aseguro que no vas a llegar a hacerlo. Pero déjale a Dios actuar y verás que es más fácil. Amén.